¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén escuchando y observando vía YouTube. Les saludamos todos aquí en Década Centro Cultural, patrocinador oficial de la entrevista con Rafael Pliego. En esta ocasión estamos de manteles largos. La verdad, yo nunca esperé que una persona de esta estatura aceptara una entrevista tan modesta. No es tanto, un 80 nomás. El señor Agustín del Castillo, señores, el mejor reportero, el mejor periodista actualmente en el estado de Jalisco, lleno de premios nacionales, estatales, internacionales. Olvídense, pero aquí lo más importante de este caballero es que es chiva de hueso colorado. Es el máximo, es el chiva mayor en el estado de Jalisco, y tiene unos conceptos y tiene una forma de tratar el tema chivas como nadie, como nadie. Yo creo que esa es la única persona que a sus comentarios, ya sea de café, ya sea en los amigos, en los partidos, sus comentarios no salen de los hígados, salen de acá. Bien. Van a escucharlo. Agustín, pues bienvenidísimo, esta es tu casa. Qué padre que estás con nosotros. Es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, y se habrán dado cuenta que Benito es mi amigo, porque un amigo hace esa exagerada representación y decide, incluso cuando lo veo cada 15 días por la calle, dice que es imposible que esté aquí, pero la verdad es que es bien común que Benito y yo estemos platicando. Ya en el transcurso de la entrevista, ya cuando el señor empieza a explicar toda su vida, ustedes tienen la mejor opinión. Cuéntanos, Agustín, ¿cómo empezó este gusanito del periodismo? Estabas chavo, ¿cómo pasó? Fíjate que yo desde muy chavo, porque a mí me ha gustado leer desde muy niño, me encantaba la lectura de la historia. Yo recuerdo que me conmovía mucho. El Vizconde de Chateaubriand tiene sus memorias que se llaman Memorias de Ultratumba. En mi casa había la versión del libro 2, que es la vida de Napoleón Bonaparte. El Vizconde de Chateaubriand es uno de los grandes escritores de los últimos 2 siglos en el mundo. Es poco conocido, ¿por qué? Porque es un librajo de este vuelo, Las Memorias de Ultratumba, pero ojalá y la leyeran. Es uno de los grandes estilistas de la lengua, en este caso la lengua francesa. Y además, como un gran clásico, se deja leer muy bien en español. Ya es muy accesible el Vizconde de Chateaubriand, pero yo recuerdo que esa versión de Napoleón, que era un libro muy barato, un libro español que se vendió aquí en México y que mi padre compró, yo me lo chutaba y me conmovía mucho porque es extraordinaria la forma en que cuenta la vida de Napoleón el Vizconde. Ya después descubrí que era un gran escritor el Vizconde. Bueno, esa es una de las cosas que me dijo. A mí me gusta la historia. Y yo cuando era chavo, cuando estaba en secundaria, incluso empezando la prepa, dije quiero ser historiador. Alguna vez lo conversé con mi padre, que todavía está con nosotros afortunadamente, va para 84 años, le mando un saludo, y le dije yo quiero ser historiador. Y me dijo, oye, te vas a morir de hambre. Y dije, caray, pues con qué puedo este gusto por las cosas, por conocer lo que sucede con las sociedades humanas, con las personas, los grandes personajes. Dije, pues puede ser el periodismo, que de algún modo es, como decía por ahí algún filósofo de la Ilustración, es el primer libreto o el primer borrador de la historia, el periodismo. Lo que publicas tú al día siguiente es de lo que se van a basar en algún momento los historiadores para contar la historia. Entonces dije, bueno, voy a ser periodista. Ya estoy por cumplir 33 años y déjame decirte, no me hice rico de todos modos. Pero lo más importante es lo que te estás llevando, ¿no? La cultura que te estás llevando y todo ese menaje de libros y todo eso que has estado haciendo tuyos, ¿no? Sí, de hecho, el enorme privilegio del periodismo es estar como observador de los acontecimientos. Eres una especie de notario de lo que ocurre, de los hechos. Y por eso yo insisto mucho en algo que es debatible, pero yo vengo de una escuela en la cual el periodista debe estar con distancia crítica de todos los actores políticos, los actores sociales, las ONGs. O sea, de repente existe mucho la tendencia de yo me vinculo a una causa y yo me convierto en vocero de una causa. A mí me parece que el periodista no debe ser vocero de otra causa que la del periodismo. El periodismo es poder registrar, poder certificar las cosas que ocurrieron de la forma
mejor comprobada posible, tratar de buscar a todos los actores, a todos los testigos, a todos los afectados, a las víctimas, a los victimarios. Si el periodista no hace esto, nadie más lo va a hacer. Por eso es tan importante que haya buen periodismo. Pero el periodismo debe tener esa distancia de los hechos y de los intereses. Y los intereses son tanto los de Carlos Slim como los del pueblo minero que está siendo desalojado por una minera que es propiedad de Carso o de alguna de las empresas de Slim. En ese caso, creo que le haces mejor servicio a todos, incluido a las víctimas, cuando tú estás asumiendo ese papel de una especie de auditor o una especie de notario que dice sí ocurrieron estos hechos. Y das fe. Exactamente, no te vinculas tú con las víctimas de forma directa, tu simpatía es personal y tú les haces un gran servicio al verificar que lo que ellos están diciendo es verdad. Esto es una cosa valiosa y es una cosa que se está perdiendo en el periodismo y me parece que es parte de la crisis del periodismo. Agreguemos el tema, obviamente, de la revolución digital que nos dejó postrados al periodismo tradicional. Yo diría simplemente en este sentido que el verdadero periodismo sigue haciéndose igual, aunque tengamos otro tipo de metodologías, o más que de metodologías, otro tipo de instrumentos. La metodología es la misma. Tienes que ir a los hechos, tienes que entrevistar a los actores, tienes que comprobar, tienes que buscar testimonios verídicos y tienes que presentárselos a la sociedad. Esto lo tiene que seguir haciendo un youtuber periodista, como lo hacía antes esos enviados de la guerra civil americana, donde de algún modo surgió el oficio moderno, que mandaban sus cables y decían lo que estaba pasando en las batallas. O sea, es el periodista, el oficio del periodista sigue siendo el mismo. ¿Cómo lo ves ahorita en el estado de Jalisco, el periodismo? En general. En general, creo que hay mucho periodista comprometido, el periodista de a pie está muy comprometido con los hechos, esto es muy importante, esto es valiosísimo para la sociedad. Veo las empresas muy endebles, hay una crisis del modelo de negocios muy fuerte. Veo la autoridad política muy agresiva con los periodistas. Empecemos por el gobernador Enrique Alfaro, al que le mando un saludo. Enrique Alfaro es posiblemente, yo tengo ya casi 33 años en este oficio, es posiblemente el gobernador más agresivo que me ha tocado a mí, de algún modo, en esta trayectoria de 33 años, más agresivo con los periodistas, más descalificador. No entiende que además su papel debe ser también tomar una distancia prudente porque es representante de toda la sociedad jalisciense y de repente pareciera cabeza de un partido y defendiendo además una versión de la verdad. ¿Por qué? Porque, y esto muchos me lo discuten, pero yo digo que el estilo de Enrique Alfaro es el estilo como de Andrés Manuel López Obrador. Es un estilo con sus asegúnes populista en el cual ellos son los dueños de la verdad. Y entonces el periodista es, en este caso, es como el invitado que rompe las reglas en la fiesta. Alguien ha dicho, el periodista es como el borracho que llega a la fiesta y que empieza a hacer el desgarriate en la fiesta y que hace quedar mal a los anfitriones. En cierto modo es eso, el periodista debe hacer quedar mal al poder, porque esa es la chamba del periodista. Sí, debe ser apunzada la claro, mano, ¿verdad? Sí. Pero otro tipo de políticos, como que me tocó conocer en el pasado, hablo políticos periodistas como Guillermo Cosillo, como Carlos Rivera, hablo de políticos panistas como Alberto Cárdenas, tenían piel más dura, tomaban una distancia, entonces ellos no lo tomaban personal, podían incluso protestar. Yo recuerdo con Cosillo se decía, el PRI era terrible, pero con Cosillo no era directamente el que te interpelaba, eso lo hacía Ramírez Acuña y lo hace Enrique Alfaro. Cosillo le dejaba la chamba a su jefe de prensa, a su director de comunicación social. No, don Armando fue de Carlos Rivera. Y además don Armando era un tipo que dialogaba mucho con los periodistas, era un tipazo. Entonces mandamos un saludo donde esté a don Armando. Cielo. Exactamente. Pero en el caso de Cosillo, habla con el director, el jefe de comunicación, y ya bajaba. Ya dependía del director, que esa es la labor de los directores de los medios de comunicación, proteger al periodista para que pueda trabajar. Yo recuerdo y le mando un saludo a uno que fue mi jefe muchos años, mi director Diego Petersen. Diego nos paraba mucho los trancazos en siglo XXI y en público, porque esa es la chamba del director y muchas veces ni nos enterábamos de la queja, porque eran quejas muy probablemente no fundamentadas, y esa es la chamba del director, no presionar al periodista para que haga su trabajo. Otras veces cuando era fundamentada, a ver, vamos sentándonos y vamos viendo, me trajeron estos papeles y cuestionan lo que tú publicaste, vamos viendo si es cierto, si no es cierto, y si es cierto hay que tener el valor, porque eso es parte del trabajo del periodista, de reconocer que se equivocó. Hay, en esta época, de repente el problema de la vanidad de los periodistas es terrible, pero yo debo reconocer a un
periodista más joven que, o sea, tiene ya 10 años, ya tiene experiencia, pero es mucho más joven que yo, José Carlos Toral, que trabaja en radio y que alguna vez le demostraron que había publicado cosas mal y él abiertamente en redes sociales dijo me equivocó y publicó las cosas como eran. Así debe ser el periodista y eso es un ejemplo que me demuestra que hay muchos periodistas valiosos en las generaciones que vienen atrás de nosotros, pero sí necesitamos jefes, editores, directores que entiendan que ellos deben ser los que tengan la relación directa con el poder y necesitamos políticos que entiendan que la democracia implica que ellos tienen un poder enorme porque son representantes políticos, porque el gobernador tiene 120 mil millones de pesos en su presupuesto anual a su disposición, tiene empresas que puede armar campañas contra un periodista si lo quiere, y lo han hecho, aunque digan que no. Bueno, ese es un poder excesivo, no hay paridad entre un reportero y un gobernador. Entonces necesitamos empezar a entender humildemente, tanto el periodista como el gobernador, y como todos los políticos, y como el presidente, lo que hace en las mañaneras, me parece que es terrible, es un espectáculo antidemocrático terrible. Es una situación que deben empezar a atender los políticos, y si no lo entienden los políticos y los periodistas, esta democracia va para abajo. Eso es lo más terrible de la situación. Es lo más terrible. Exacto. Oye, Agustín, y todo este andamiaje, todo este organigrama que nos pintas, ¿no? De los editores, de los directores, de los gerentes, reporteros, guaraguara, todo esto, ¿tú sientes que está en vías de desaparecer por la revolución digital? Explico, porque ahorita cualquier chavito se pega a YouTube y empieza pues a hacer entrevistas como lo estamos haciendo nosotros en este momento, pero atrás de este chavito no hay ningún respaldo, no hay una carrera, no hay algún estudio leve, no hay ni siquiera es amigo de algún reportero, por ejemplo, y ya se lanzaron, ¡pum! ¿Cómo ves tú eso? Mira, yo creo que eso es un efecto normal de la revolución digital. La revolución digital tiene muchas cosas buenas y tiene cosas que tenemos que aprender a lidiar con ellas. Democratizó totalmente la información. Antes era el periodista, era el medio de comunicación establecido con ese fin, el que daba las noticias. Ajá. Y había poca interacción, además, con los que estaban consumiendo el producto que es la noticia. Mandaban cartas al director, no todos los medios publicaban, debo decir, yo he estado en medios que han sido muy respetuosos del derecho del lector, Siglo XXI lo hacía, Público, Milenio lo hacía, son cosas muy valiosas que no todos los medios observaban, ahora ya la interacción es tan alta que llega a ser feroz. La descalificación, cómo la pasión se entromete y de repente puede convertirse en una cosa muy distinta a un proceso realmente racional. Esto es una cosa que hay que tener cuidado. Ahora, lo que sucede es que ya está confundida la gente. ¿Qué es periodismo? Es un youtuber, es un influencer. Yo critiqué hace poquito al gobernador, Enrique Alfaro, porque se puso a subir información de esta niña que secuestraron en un hospital. Ajá, sí. Una bebé. Y se puso a subirlo en tiempo real. Bueno, si va a ser influencer, tiene la ventaja de que tiene la información de primera mano, le va a ganar la exclusiva a todos los que están haciendo periodismo. Pero además, un gobernante no tiene esa chamba. Un gobernante tiene un trabajo distinto. El problema es que los políticos de ahora hay un narcisismo desbocado que quiere hacerlos figurar siempre. Esto los expone excesivamente a la descalificación. Yo veo cómo se expone Enrique Alfaro o Andrés Manuel López Obrador en redes sociales a la descalificación de los que no los quieren, y caray, yo lo leería y me enojaría, pero yo diría, ¿para qué se exponen? Claro. La chamba de él es estar sereno y gobernar para todos, para sus adversarios también. Bueno, el problema es que todo nos domina esta esfera de vanidad que es las redes sociales, y todo el mundo cree que tiene algo importante que decir. Esto es terrible. ¿Cómo convencemos los periodistas a la gente de que eso no es periodismo? El periodismo es otra cosa. El periodismo es información, pero es información verificada, es información con fuentes, es información que tiene un origen, es información... No podemos hablar que cuando alguien dice, vi un ovni, vas a decir es periodista. Caray, bueno, a menos tiene la entrevista y bueno, ese tipo va a ganarse 10 premios Pulitzer si realmente encuentra un ovni y un alien, ¿no? Y logra la foto. Exactamente. La realidad es que el periodista le ofrece una cosa distinta a la audiencia, porque le está ofreciendo información no solamente verificada, sino que tú le estás dando los elementos para que esa persona, gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología digital, pueda picar una liga y leer los documentos en los cuales yo basé. O las entrevistas, yo estoy tal vez poniendo un texto
resumiendo toda la investigación, pero quieres ver la entrevista que le hice a fulano sutano, le picas y ves la entrevista como la que estamos teniendo ahorita, y yo la leo y yo digo, caray, pues el periodista tal vez se le fue esto o esto otro. Le estamos dando poder a la audiencia, pero le estamos dando también la incorporación, la posibilidad de que se incorpore la metodología del trabajo. Exactamente. Si no hay verificación, no hay periodismo. Eso es lo más importante. Alguna vez tuvimos una discusión en Milenio Jalisco, cuando estaba de director mi amigo Jaime Barrera, que mando saludar también. En el Canal 4 hoy día, exactamente. Y recuerdo que había una información muy interesante sobre un jefe policíaco que no había pasado una prueba de control y confianza. Y se sabía. Se había visto incluso el documento, pero el documento no se tenía. Entonces, ¿en qué punto, cuando tú no tienes la evidencia, estás haciendo periodismo o estás haciendo simplemente lo que se llama ahora trascendidos? Que el trascendido no es periodismo, el trascendido es una cosa que por ahí se escucha, es como radio pasillo. Exacto. Son rumores, son cosas que tal vez sean ciertas. Como el rum, ¿no? Digamos que si el periodismo no puede probarlas o no da elementos de comprobación, no podemos hablar de periodismo. Yo tendría que tener entonces tal vez el testimonio del que vio el documento, tal vez tendría que entrevistar al afectado y decir, a ver, ¿lo aprobaste o no lo aprobaste? Tal vez tendría que buscar una forma de narrar el contexto, pero no podría decir con contundencia, no pasó la prueba. Exacto. Porque no tengo el elemento principal. Decían mis maestros, para decir que la burra es parda hay que tener los pelos en la mano. Y eso es periodismo justamente. Entonces sí, está democratizado, está muy desorientada la sociedad porque no sabe qué es información verificada, información en la que puede confiar, en la que no. Yo diría, y por eso los populistas atacan tanto a la prensa formal, yo diría que sigue siendo la marca tanto a nivel institucional como a nivel de persona, la que te puede dar garantía de una información. Sigue siendo, si yo voy al País, si yo voy a El Universal, si voy a Reforma, si voy a La Jornada, si voy a algunos nombres importantes que hay en el periodismo, yo tengo más posibilidades de que ese nombre tenga el cuidado de presentarme una noticia que la comprobó. Ajá. Y eso sigue siendo, perdónenme todos los influencers, sigue siendo más periodismo que lo que hacen muchos. Si hay influencers que quieren ser periodistas, tienen que seguir esta metodología. Yo no digo que no se pueda, sí se puede ser un influencer muy bueno, puedes tener mucha audiencia, pero tienes que seguir la metodología del periodismo, la comprobación, la evidencia, la entrega de datos, para decir esto es periodismo y yo te estoy entregando algo, que además hay que decirlo y hay que insistir, el periodismo es una herramienta esencial para una democracia. La gente tiene que tomar decisiones con base en datos ciertos. Si yo le ofrezco un rumor, no le estoy probablemente ayudando a la gente a que tome una buena decisión. Porque además hay que decirlo, los grupos cercanos a los líderes populistas, las empresas, los intereses, que hay un montón de intereses en la sociedad, pueden pagar a un influencer para que difunda algo. Claro. Y eso es una cosa tremenda. El periodista lo que debe hacer es desnudar esos intereses. Esa es la chamba del periodista. Insisto, con evidencia. Entonces necesitamos que la sociedad entienda que no cualquier cosa es periodismo, que no cualquier chisme es periodismo, aunque posiblemente sea cierto que a los periodistas nos gusta el chisme. Pero el chisme de forma rigurosa, el chisme como un buen notario público. Insistiría, el notario dice, yo veo esto, yo no veo esto. Yo no puedo decir que lo que no vi es lo que es, pero sí puedo decir lo que vi. Y esto es lo que yo te ofrezco. Así de simple. Definitivamente. Oye, tienes una excelente escuela, Agustín. No había tenido la oportunidad de escucharte y la verdad es la vieja escuela, ¿eh? La vieja escuela de los periodistas que sí realmente hacían el periodismo como debe de ser. Fíjate que ha estado evolucionando esa parte en la política y sobre todo la política. Pasaron de políticos a actores políticos. Esa parte de actores políticos, ¿me la podrías explicar? Mira, actor se podría hablar en un drama que los periodistas tratamos de documentar. Hay actores porque tienen acción, pero entiendo bien lo que tú dices. Actores en el sentido de que son como una dramatización, un personaje que quiere figurar ante la esfera pública. Es correcto. Quieren construirlo. Dentro de tantas redes sociales y todo ese tipo de detalles, se ha estado evolucionando esa parte, ¿no? O sea, sí, el político se dedica, ponte a hacer tu plan municipal de desarrollo, ponte a trabajar en los servicios municipales que le tienes que dar a la gente. En la seguridad que es tan importante, pero no se han involucrado más en las redes sociales, se han involucrado más en la imagen. Lo más dramático es que muchas veces no importa lo que hagan en la realidad, importa lo que se vea. O sea, ahora hablan los asesores de los políticos de narrativas. Es correcto.
¿Por qué hay tanta hostilidad de los nuevos políticos hacia el periodismo? Porque el periodismo le rompe la narrativa. Y la narrativa es como una narrativa de Avengers. Ellos son el superhéroe. Sí. Y muchas veces inventas el conflicto porque el superhéroe va a llegar a resolverlo. Entonces, están muy metidos en el tema de cómo construir una imagen y no están metidos en el trabajo diario, cotidiano. El caos es la música de la democracia. No, el silencio es las dictaduras. Sí. En las dictaduras todo el mundo está conforme, entre comillas, todo el mundo está sentado en su casa, cada quien se dedica a hacer lo suyo, nadie se atreve a hacer otra cosa. Sí, porque ahí viene la represión. Exactamente, exactamente. O sea, esto es muy importante. Tenemos que valorar este ruido porque el ruido no es malo. Lo malo es que no entendamos que del ruido hay que cernir los datos, hay que tener lectura crítica y esto tiene que ver con la educación, con la formación, con la exigencia. A ver, los datos verdaderos. Sí, claro. Bueno, pues estamos ya a punto de despedirnos. Este podcast se fue todo. Esto es una lección de vida, ¿eh? Así como ya vieron que ni Rafael ni yo intervenimos casi en nada. No, la verdad, No lo callas a este hombre, dice. Esto es una clase de vida, o sea, es una lección, para que me entiendan. Y no hablamos de las Chivas, pero pues a eso voy. ya vendrá después. Haremos una segunda entrevista que sea nada más de las Chivas, porque sí vale la pena platicar con este hombre del Guadalajara, en serio. Así como vale la pena platicar sobre su profesión, vale la pena platicar sobre el Guadalajara. Rafa, estamos a punto, ¿eh? Oye, pues nada más agradecerte, Agustín, por haber estado pues aquí en el podcast, en nuestra estación que es Anchor.fm, y la estación La Liga es Anchor.fm /Rafael-medio pliego, en tu programa La Entrevista, en el que vamos a seguirte invitando a los siguientes Cuando podcasts. gusten, muchas gracias por la invitación. Y pues agradecerte también, Benito Castro, por las intervenciones, agradecer a nuestros televidentes y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. YouTube.